Dice la derivada geométricamente, ¿qué quiere? Ustedes van a leer, ¿ya? No se le escuchó bien, ingeniero. Se ve, se escucha todo, ¿no? Ya Sí. atiendan. Ustedes van a leer acá. Una función geométricamente había dicho que la derivada geométricamente, es decir, por cada función, sea una función, esta que está con verde, y igual a f de x, y una recta tangente en un punto P, que es la recta L, y una recta secante que pasa por el punto Q y pasa por el punto P. Ya el ángulo de inclinación de la recta L es tita. Fíjense, el ángulo de inclinación de la recta secante M es alfa. Ya, entonces aquí, fíjense ustedes, dice geométricamente, este punto Q se aproxima hacia el punto P por la curva y igual a f de x. ¿Qué ocurre? Resulta que la recta tan secante, miren, cada vez se aproxima a la recta tangente fija. Y también el incremento delta tiende a ser cero, o sea, el h tiende a ser cero. En ese momento se aplica el límite cuando el incremento tiende a cero. Si el límite existe, entonces existe la derivada y la derivada refleja la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso quiere decir, miren aquí, es lo que está diciendo, la recta M se aproxima a la recta, al punto P y el punto Q, ahí está, ¿no es cierto? Eso es lo que decimos acá. La pendiente, si el punto Q fijo se aproxima, es lo que dije, el punto M, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo tita tercero. Por esa razón tenemos que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función en ese punto. ¿Ya? Geométricamente la derivada de una función en el punto representa la pendiente de la recta tangente. Voy a hacer aquí algunos ejemplos. Miren. Ejemplo. Determinar la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto tanto. Ecuación de la recta tangente y mostrar la gráfica. Por definición, ¿esto qué quiere decir? Derivada primera en el punto 1, que es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h menos f de 1 sobre h. Entonces aquí está la función f de x, ahí está el punto 1. Determinamos f de 1 que vale 2, f de 1 más h es todo esto. Luego, vamos acá y el resultado me da 4. El resultado es un número. Este número m, perdón, este número 4 es la derivada en el punto 1, que representa también la pendiente de la recta tangente. Como tenemos la pendiente, utilizamos la ecuación de la recta punto pendiente, y menos y1, y aquí
y eso es la ecuación de la recta tangente. Si nosotros graficamos, aquí está, fíjense, esa es la curva y ese es el punto. Eso es lo que van a hacer ustedes en su práctico para esto, ¿ya? Derivadas por definición. ¿Cómo se calculan las derivadas por definición? Antes era para demostrar las fórmulas de las derivadas. Hoy ya sabemos con la computadora y entonces esto quedó un poco obsoleto ya, ¿no es cierto? Esto quedó un poco obsoleto ya, o sea, ya no es necesario hacer las derivadas de definición. ¿Por qué? Porque ya hoy existe la computadora, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, se hace así. Si es que ustedes quieren aprender la derivada por definición, se hace con límite. Esta es la función. Escribir la definición de la derivada. F' que es el límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada. Donde hay x se aumenta h. X más h menos f de x sobre h. Esa es la derivada de la función. ¿No es cierto? Entonces, bueno, la función, perdimos ahí. Entonces, esa es una fórmula. Aquí está. La fórmula de la definición de la derivada, vamos a decir antes qué fórmula es la derivada. Entonces, aquí viene donde hay x, se aumenta x más h, y este límite resulta ser 0 sobre 0. Para eso aprendimos a resolver límites, pero la variable aquí es h. Y si resolvemos y el resultado es 2x. Mire, yo obtengo la derivada de esta función utilizando la definición. Eso ya quedó más o menos en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos hacer inclusive derivadas por la computadora. Esto igual de una raíz, si quieren fijarse, se fijan, hacen. Ahora aquí atiendan. Dice, dada la función en el punto, ya que pertenece a determinar la derivada en el punto, la ecuación de tangente y graficar ejercicio, ¿no es cierto? Ahí está, había sido un práctico, pero aquí vamos a hacer derivada de una función en un punto. ¿Qué significa derivada de una función en un punto? Significa determinar lo que estábamos haciendo hace rato, determinar la derivada por definición y reemplazar el punto. Y el resultado de la derivada en ese punto va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. Por ejemplo, ahí que dice, esto significa que la función que pertenece a los reales y entonces es la derivada en el punto C. Significa que h tiende a 0 y en vez de x reemplazamos c, que es un número, con una constante, más h igual menos f de c. Eso significa derivada de función en un punto. Ahí está. Lo mismo que la definición. Determinar la derivada de la función x cubo menos 1 en el punto x igual a 1. Aquí la definición, esta es la clave. F de x menos 1. Si quieren, miren así. Eso, derivada de la función en 1, entonces igual a f de x más h. Se hace todo y se determina 3. Y este 3 es la derivada de la función en el punto, y esto significa la pendiente, ¿ya? Y en ese punto 1, la recta tiene esta forma. Aunque dice la pendiente es 3x menos 1. Es el punto pendiente, ¿ya? Ejemplo, otro ejemplo aquí, aplicando la derivada por definición de la derivada de interpretación geométrica, la ecuación de la recta paralela, graficar la función y las dos rectas. Aquí nos da una función y aquí nos da una recta paralela y nos pide la recta que es tangente. Entonces, primero escribimos, con eso determinamos la pendiente, la derivada y esa derivada es la pendiente de la recta tangente.
Y entonces la recta tangente es paralela. Por definición de pendiente determinamos 3 y entonces es igual a la pendiente de la recta tangente. Y entonces despejamos X y el punto nos da 1. Con ese 1 determinamos la ecuación de la recta. Y determinamos punto pendiente y ahí da las dos rectas. Y esta es la ecuación de la recta, la otra recta paralela y la otra. O sea, a la curva había intersectado en 2 puntos. Y como hay en 2 puntos, es tangente, entonces es paralela a esta recta que está con amarillo, que no se ve mucho, ¿no? Entonces eso quiere decir, pendiente de la recta nos daba la función, nos daba la recta paralela. Con la recta paralela determinamos la pendiente y el punto, aquí está, y graficamos, ¿no? Ahí está otros ejemplos. Por ejemplo, dada la función determinar la derivada en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4. Así sucesivamente se puede determinar, ahí está, las pendientes, ¿no? Construir una gráfica, dice, con esos puntos. Construir una gráfica. Ahí está la gráfica también. Cuando es en 1, su pendiente es 5. Cuando es en 2, es 0,3. Cuando es 3, menos 3. Y ahí un poco gráfica. Aquí hay un ejemplo interesante que ustedes lo van a hacer, ¿ya? Esto es por definición, sí o sí, miren. Dice, la tasa de variación de un país expresa como una función del tiempo. En la tabla se muestran los datos a la mitad de año de esta función IT, quiere decir el interés o durante el periodo, ¿ya? Perdón, IT es la inflación durante el periodo de 18 años como un porcentaje anual. Aplicando la definición de la derivada, construir una tabla de valores para la derivada de esta función de la inflación, que quiere decir derivada de la función inflación. Miren ustedes, aquí T es el tiempo, 2001, 2003, 2004, 2004, 2019. ¿Cada qué intervalo está esto de acá? Fíjense ustedes, del 2001 al 2019. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? 2 años. Cada 2, esa es la variación. H es 2, ¿ya? 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. La inflación, para eso es estos valores de acá, ¿ya? Lo que nosotros vamos a determinar la derivada en un punto. Vamos a determinar la variación de la inflación para cualquiera de los años. Eso significa variación derivada. Vamos a hacer por definición. Por ejemplo, vamos a calcular para el año 2001. Su variación es del 2001 al 2003, es 2 años. Entonces, la derivada del 2001, o sea, la variación de inflación en el 2001 va a ser 2001 más el incremento menos la función sin incrementar 2001. Entonces, aquí nosotros decimos aproximadamente 2001 más H es 2003. Para el 2003, ¿cuánto es? 10,3. Para el 2001, ¿cuánto es? 11,3. 10,3 sobre 2 es menos 0,5. La inflación es negativa. O sea, quiere decir que disminuye la inflación. Aquí se ve, pues, ¿no? De 11 a 10,3 disminuye, obviamente. Si fuera aquí en el extremo igual, pero si es uno del medio hay que sacar promedio, 2001, 2007. Fíjense, para el año 2015 me pide calcular. ¿Dónde está el 2015? Aquí. Entonces yo tengo que sacar la variación para el 2017 y para el 2013. Fíjense acá. ¿Qué va a pasar? Si es para el 2015,
H siempre la razón de promedio de cambio es de 2013 al 2017. Entonces, al 2015 es lo siguiente, 2015 más H menos 2015 sin incrementar. Y ese valor es 0,1. Pero también hacemos aquí H negativa. ¿Qué quiere decir? 2015 menos H es 2013. 2013, 4,2 menos 0, aquí es menos 0,6. Y el promedio entonces 2015, 2017 y 2013, ¿no? Entonces el promedio es 0,35. Entonces quiere decir que la inflación para el 2015, aquí está, varía en el 2017 y 2013, entonces había sido, ¿cuánto? ¿Cuánto había sido? 0,35. Interpretación significa que la inflación disminuirá en 35% en el año 2015. Eso quiere decir, el promedio de cálculo es la misma forma para los demás años, para el 2019, para los 2020, etc. Entonces, el promedio de inflación, el promedio de cálculo de la misma forma para los demás años, bueno, y para el año 2019 es el mismo que para el año 2001. Entonces, se puede determinar con derivadas por definición. Aplicando la definición en el punto, vamos a determinar las derivadas laterales. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que hicimos cálculo de límites laterales? Límites laterales, decíamos, el límite de la función existe si sus límites laterales son iguales. Aquí lo mismo. La derivada de la función existe si las derivadas laterales son iguales. ¿Y cómo determinamos derivadas laterales? Derivada positiva se hace así con signo positivo, significa derivada por la derecha, derivada por la izquierda. ¿Ya? Aquí después de realizar si las derivadas por la izquierda y por la derecha son iguales, entonces existe la derivada de la función. Derivabilidad y continuidad. ¿Qué quiere decir? La derivada de una función siempre es continua, pero una función continua no siempre es derivable. Eso quiere decir, miren, si una función es derivable en el punto C, ¿qué significa eso? Que sus derivadas laterales son iguales. Entonces la gráfica Y es una recta tangente en ese punto. Así como en todos los puntos se acerca al punto P, es de esperar que la función sea continua, ya que la gráfica tiene una recta tangente en el punto geométrico, quiere decir. Si una función es derivable en x igual a c, entonces es bien continua en x. Eso sí, pero la observación está lo que les dije aquí. La continuidad de una función en un punto no garantiza la derivabilidad de una función en ese punto. Por supuesto que puede ser, no puede ser derivable, pero puede ser continuo. ¿Cuándo no es derivable? Cuando las derivadas laterales son distintas. Esta, por ejemplo, determinar si la función es derivable. La derivada por la derecha, vamos a tomar esta función, esta de acá, y por la izquierda va a ser esa función. Ahí está. Entonces, por la izquierda y por la derecha. Aquí vamos a determinar. Por la derecha es menos 1, por la izquierda menos 1. Entonces decimos que la derivada de la función existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, la derivada de la función por la derecha es esto y por la izquierda es esto. Entonces, determinamos la derivada. Por la derecha es 1, por la izquierda menos 1. Por lo tanto, decimos que no existe la derivada. Una aplicación, fíjense. Esta función es continua, pero no es derivable en este punto, igual que esta función. Fíjense acá. Pocos saben esto. La mayoría de los que enseñan cálculo no explican esto. Esta función es continua, pero no es derivable en este punto porque no existe tangente en ese punto. ¿Ya? Entonces aquí, miren, aquí hay un ejemplo. Dice,
Al describir la circulación de la sangre en el cuerpo humano, resulta tentador considerar que la sangre sigue una trayectoria uniforme por las venas y las arterias en un flujo constante. Eso es verdad. Pero en realidad el corazón bombea la sangre hacia las arterias ráfagas discretas. Esto da lugar que el pulso arterial que se puede usar para medir la frecuencia cardíaca. Al aplicar la presión, una arteria es accesible como la de la muñeca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gráfica observa una curva de presión sanguínea, observa cómo cambia rápidamente hacia la dirección de la presión mínima, llamada presión diastólica, mientras que la ráfaga de la sangre inyectada en las arterias del corazón, causando la presión arterial, se eleve rápidamente hasta llegar a una presión máxima llamada sistolítica. Después de lo cual la presión declina gradualmente a medida que la sangre se distribuye en los tejidos a través de las varias arterias. La función de la presión arterial es continua, pero no es derivable para un tiempo de 0,75 segundos, donde ocurre la inyección de la sangre. Fíjense, les explico. ¿Qué quiere decir? Miren aquí en estas coordenadas está el tiempo en segundos. Aquí está la presión sanguínea. Miren, la presión cuando es 0 segundos de 80 sube y después baja, fíjense, a los 0,75. ¿Qué pasa ahí? No se para el corazón, sigue bombeando, pero aquí hay aumento de sangre, o sea, le inyectan sangre y entonces nuevamente empieza la presión, así con este modo. Entonces, ¿qué quiere decir? En este punto es continua la función, pero no es derivable, porque aquí es su pendiente negativa y aquí pendiente positiva, pero no existe tangente en ese punto. Por esa razón podemos decir en el punto 0,75 no existe la derivada, no existe cambio, pero la función es continua. ¿Ves? Eso quiere decir. Entonces, de esa manera, nosotros aquí determinar la ecuación, la recta tangente, la gráfica, etcétera, es lo que hemos hecho. Esto ya es otro práctico para que ustedes puedan hacer como lo que estaba haciendo, derivadas laterales, etcétera. ¿Ya? Y aquí hay un práctico seguramente para hacer eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer técnicas de derivación. ¿Qué quiere decir las técnicas de derivación? Quiere decir cómo determinar las derivadas sin utilizar la computadora. ¿Cómo vamos a utilizar? Para eso se llama también, antes que haya la computadora, utilizamos la tabla de derivadas, llamada tabla de derivadas. Pero hoy se llama las técnicas de derivación cuantúa. Uno de ustedes lea eso, por favor. Un poco de historia yo se lo puse para que podamos hacer las técnicas de derivación. En otras palabras, ir Se le cómo escucha derivar. A entrecortado, ver, ingeniero. Se le escucha entrecortado. sí, es el internet, ¿no? Sí, sí, es el internet. Ahora, ¿ya está bien? Sí, ahora sí, mucho mejor. Más o menos. Sí, puede ser. ¿Ya? Ya ahora sí, ¿no? Ya, a ver, lea eso. A ver, vamos a esperar que lea usted eso. A ver, quiero para que escuchen su colega, ¿ya? Lea Bueno, técnicas de derivación, ¿ya? ya. Para iniciar a estudiar derivadas, citamos a Isaac Newton y a Leibniz como los principales autores del nacimiento del cálculo, relacionando la historia con la derivada de una función. Los autores ya tenían la definición de la derivada como fluxión, idea de velocidad instantánea, ds sobre dt, distancia y tiempo infinitamente pequeño. Con la historia se quiere resaltar que el estudio de cálculo diferencial integral pasó por muchas etapas de maduración, ideas, pruebas y cuestionamientos. Actualmente se buscan nuevos métodos didácticos usando tecnología para los que estudian cálculo, lleguen a adquirir una herramienta para entender muchos aspectos fundamentales del cálculo, especialmente en la aplicación para solucionar problemas reales del mundo que nos rodea. Empezamos a desarrollar herramientas que nos permiten determinar
las derivadas de las funciones utilizando técnicas de derivación que son fórmulas de derivación que han sido demostradas utilizando la derivada por definición. Técnicas que simplifican el proceso de derivación tiene como objetivo desarrollar habilidades que permiten calcular derivadas de funciones de una manera eficiente. Ingeniero, Muy bien. puede bajar, no falta una parte, sino que no podría leerla. Ahí. Sí, utilizar también la computadora cuando se trata de funciones más complicadas, además de verificar los resultados obtenidos. Eso es un poco las técnicas de derivación. Atiéndame, lo voy a hacer rápido esta parte y luego vamos a hacer con la computadora cómo derivar, pero es necesario que ustedes sepan derivar sin computadora. La computadora les va a permitir verificar si está bien su derivada, ¿ya? Las técnicas quiere decir un poco de desarrollo de habilidad. La clave en cálculo para mí, un estudiante que sepa cálculo tiene que saber derivar e integrar, ¿ya? Bien, si esto requiere sentarse varias noches nomás y estudiar. Derivada de una constante. Fíjense, la derivada de una constante es cero. Si quieren, esta es la fórmula. Y igual a K, su derivada es cero. ¿Por qué es cero? Porque una constante no tiene pendiente y la derivada es la pendiente, entonces es cero. Por esa razón, por ejemplo, derivada de 5 es cero, derivada de raíz de 5 es cero, derivada del logaritmo de 3 es cero. ¿Ya? El derivada de una función identidad, derivada de X es 1, porque el pendiente es 1. Derivada de X es 1, derivada de T es 1, derivada de S es 1. Dependiendo, esto quiere decir derivada de X respecto de X, derivada de T respecto de T, derivada de S respecto de S. Derivada de una función, de la función identidad elevado a una potencia, o sea, derivada de X. X, N menos 1, N, N menos. Derivada de X quinta es 5X cuarta. Derivada de este es baja menos 1 menos 2 quintos, etcétera, etcétera. Entonces aquí determinamos esa derivada, ¿no es cierto? Que igual. Ya, entonces, eso quiere decir determinar la derivada de esa función, ¿ya? Entonces seguimos, si quieren ahí, miren acá, derivada de una función constante, por una constante. La constante sea función. Ahí está. Aquí si quieren, 3 quintos, 5x cuarto. Esto, 4, 5x cuarto. 8x quinta. Y esto igual, etc. Derivada de suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Por ejemplo, aquí derivada de x más 6 más 7, cada uno las derivadas. Si aquí hubiera, igual se suma. Derivada de una función, de una potencia elevada, derivada de una función elevada a una potencia. Por eso f de n. Esta f de x puede ser una logarítmica, una trigonométrica, una exponencial, lo que sea. Por ejemplo, aquí, 3x cuadrado elevado a la cuarta es 4, se copia lo mismo, se simplifica y se deriva. Y simplificando eso. Aquí igual, miren, la función es esta. Acomodar, escribimos como exponente fraccionario las raíces, bajamos y la derivada es esto. Derivada de una función dividida por una constante. La función se deriva y la constante se copia. Aquí, por ejemplo, la derivada es 3 por 3, 9x cuadrado, 2 por 6, 12x a la quinta, 0. Igual acá. Derivada de una constante dividida sobre una función. Aquí es igual. Menos la función al cuadrado, la constante se copia por la derivada de la función. Y aquí tenemos algunos ejemplos. 5 es la constante, esta es la derivada elevada. Todo lo que está con colores es
la acción que estoy haciendo, o sea, la operación, ¿ya? Aquí abajo igual. Y finalmente se los hago un resumen. Miren aquí, si y igual a f de x es la función, y' es f de prima de y de x, y igual a k, y' igual a 0, y igual a x, y' igual a 1, y igual a x a la n, y' x a la n, y igual k a la f, y igual k f'. Aquí igual, y igual suma de funciones a la suma de las derivadas. Una función elevada a una constante es n, la constante menos 1 por la derivada. Función sobre constante, la función se deriva, la constante se copia. Constante sobre función menos la función al cuadrado, la constante por la función derivada. Y luego aquí tenemos derivadas de funciones irracionales. Son derivadas de las raíces cuadradas, cúbicas, quintas. Fíjense la raíz cuando es raíz cuadrada, estrictamente. La derivada de una raíz es 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Entonces aquí hay un ejemplo. Raíz quinta de eso y eso me da. ¿Sí o no? Si fuera ahora, si fuera otra raíz enésima, es n veces raíz cúbica de n menos 1 por f de prima. ¿Ve? Son fórmulas nomás que uno tiene que utilizar. ¿Ya? Ahora, derivada de un producto. ¿Cuándo utilizamos un producto? Cuando las variables están multiplicando. Si es un producto, se combina f sin derivar por g' derivada por derivada de la función, por eso sin derivar. Si es 3 funciones, igual se combina. Ahí está. Por ejemplo, aquí, esta función es f y esta función es g. Decimos f sin derivar por g derivada, por f derivada por g sin derivar. Y ese es el resultado. Aquí hay 3 funciones, 1, 2, 3. Estos dos sin derivar por la tercera derivada. La segunda derivada, las otras dos sin derivar y así sucesivamente. Y eso quiere decir, ahí está, el resultado final es eso. Derivada de un cociente. ¿Cuándo es cociente? Cuando hay x en el numerador, x en el denominador. Y así que denominador al cuadrado, por eso sin derivar, etcétera, etcétera. Así, ¿ya? Y aquí igual, derivada de una cociente elevada a un exponente, pero primero el exponente, después el cociente. Finalmente, aquí se los hago un resumen. Derivada de una raíz es 2 veces la función por la derivada de la función. Si es raíz enésima, cualquier raíz n menos 1 por f'. Derivada de un producto, ahí está, derivada de un cociente también. Ahora sí, podemos hacer derivada de funciones trigonométricas. Pero antes de eso, ya, derivada de funciones trigonométricas. Antes de eso, si quieren, ya, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a hacer en la computadora y ustedes me van a decir cuál utilizar, ¿ya? Fíjense, vamos a ir a la computadora. Vamos a llevar una de estas derivadas que ustedes quieran hacer, cualquiera. Si quieren esta si quieren. Ahí está. Vamos a llevar esta función. Copiar. Así. Ya. Atiéndame cómo vamos a hacer en el derive. Ahí está. ¿Cómo se hace en computadora? Por esa razón yo lo estoy pasando rápido. Miren. Copiamos esta función. Muy bien. Ahí está. Esa es la función. Ustedes me van a decir cuál les gusta hacer. Van a hacer por las tablas y bueno, van a verificar por la computadora. Primero, miren. Si yo quiero hacer, aquí está el símbolo de la derivada. Ahí está. Derivada. Abre paréntesis. La función. Esta es la función. No con la y. Copiar. Coma. La variable independiente que es x. Depende que sea. Y aquí 1 es la derivada. Ahí está.
cierra paréntesis, igual. Y así. Repito si quieren. La función, coma, la variable y el orden, o sea, primer derivado. Ya está. Y la derivada es eso, ¿ves? Y esta derivada es lo que tenía acá. Ahí está. Esa derivada. ¿Ve? Ese resultado se copia aquí. Ahí está. Resultado de la derivada. Si quieren vamos a copiar acá. La derivada aquí es la función. Aquí si quieren no está la derivada. La derivada. Entonces aquí la función. Aquí me da la derivada. ¿Ya? Entonces finalmente ese resultado es lo que nosotros tenemos de la derivada. Aquí si quieren lo voy a anotar, miren. Así siempre con esto. Con el editor de cocina. Ahí. Y' igual. Miren. Igual. ¿Qué? 3 x cuadrado. ¿Dónde está? X cuadrado menos 14x menos 23 sobre paréntesis ¿qué ponemos en la paréntesis? X cuadrado más 5x menos 4 elevado al cuadrado, pero negativo adelante. Ahí. Y esa es la forma de determinar la derivada. Ese es el resultado de la derivada, si quieren. Ahí está. Ese es el resultado. Y eso es lo que nosotros sacamos con el derivado. Ahora, la otra forma es esta, fíjense. Simplemente a mí me piden derivar y copio la función. Así, copio la función. Aquí, ahí está. Determino ahí la derivada. Y aquí, respecto de x, derivada 1. Y entonces me da lo mismo. O este es el resultado o este también. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál entiende mejor? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál entiende mejor? La segunda es más fácil, no estoy poniendo la coma ni acordándome de nada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? La segunda está más fácil. ¿Cuál es la más fácil? ¿La primera o la segunda? Segunda. Segunda. ¿Está bien? Entonces así se hace las derivadas en computadora. ¿Ya? Ahora vamos a seguir ahora en la explicación. Ahora atienda un poquito. Pero para saber en computadora, yo tengo que saber un poco de lo que yo estoy haciendo en derivada, ¿ya? Derivada de funciones trigonométricas, para que ustedes sepan un poco. Las derivadas de funciones trigonométricas, miren, es fácil. Dice, aquí está todo lo que yo escribo. Aquí la función es f, que está en el ángulo. Aquí es y, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, cotangente. Miren la derivada de la función seno, transforma en coseno primero y después por la derivada. La otra en menos seno por la derivada. La tangente secante por la derivada. La cosecante menos cosecante por cotangente por la derivada. Secante por tangente por la derivada y cosecante cuadrado por la derivada. O sea, cuando yo derivo las funciones trigonométricas,
primero siempre cambia, primero cambia la función, después se deriva. Aquí, por ejemplo, así, esto van a pillar en Claudio Pita Ruiz y en su práctica. Miren, derivada del seno es coseno de tangente de lo mismo por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado por la derivada de lo mismo. Derivada del coseno es menos seno por la derivada de eso por la derivada de 4x. Derivada de la secante, secante por tangente por la derivada de adentro, que es 2x. Así, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, mira, derivada del coseno menos seno, derivada de la raíz por la derivada de dentro de la raíz, por la derivada de la tangente, por la derivada de pi x es pi. Por eso estos colorcitos y estas flechitas no están en vano. ¿Ya? ¿Está bien? Y si quieren, aquí hay otro, miren. Este seno hay que tener cuidado. Seno a la quinta, primero hay que escribir seno de 3x elevado a la quinta. Por eso dice acomodar aquí. Y entonces recién aquí, antes de la trigonometría, es exponente. 5, copie lo mismo, por la derivada de aquí adentro, que es coseno. Por la derivada de esto, 15x. Por la derivada de eso, que es 2x. Así. ¿Ya? Entonces, derivadas de funciones también cocientes. Y aquí está. De las funciones trigonométricas inversas, por ejemplo, la derivada es que se llama transfórmase en funciones fraccionarias o con raíces, o sea, en funciones racionales y irracionales. Es un decir, o sea, la función trigonométrica desaparece. Fíjense, el arco seno en esta función, arco coseno, arco tangente, arco, miren, ya no es trigonométrica, sino es otro tipo de función. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, arco seno de, por ejemplo, esta sería difícil, pero vamos a poner, miren, al derive, copiar, aquí, miren. Se vuelve loca la computadora cuando le pongo esa función mejor. ¿Ve? No sé qué tiene. Es arco seno de x sobre raíz de x. ¿Ya? Vamos a poner eso, arco seno de raíz de x sobre x. Quiere decir que en el derive se hace así, ¿ya? No sé qué tiene eso, ¿qué tiene? Un ratinho, ¿ya? Se vuelve loca la computadora con eso. Estamos poniendo arco, ya, arco seno. Entonces en la derivada, miren, ¿entienden? Se pone y igual a sin se pone, quiere decir arco seno de x sobre raíz de abre paréntesis de x al cuadrado más 1. Así. Ahí está. Así. Quiere decir arco seno. Miren la derivada. Y ya está. Y eso es lo que tenía tanto haciendo bulla todo eso. ¿Sí o no? ¿Ya? Derivada de funciones logarítmicas y exponenciales. Lo propio. Quiere decir que la función está en el exponente, se copia el exponente y se copia la función, se deriva el exponente.
se copia la función, se deriva y se adorna con logaritmo. Si es derivada de una función logarítmica, es la función por la derivada. La función por la derivada y eso. Y derivada un exponente a otro es igual, tiene forma. Y entonces, pero aplicando el derive ya no se puede hacer. Derivada de funciones de diferentes. Por ejemplo, esto yo les quiero pedir a que ustedes hagan así como está aquí, como estoy haciendo mi ejemplo. Estos ejercicios hay en el práctico y si quieren está en el de Claudio Pita Ruiz, ¿ya? En el Claudio Pita Ruiz está, si ustedes quieren ver, ¿ya? Entonces, ya no hay problema para hacer eso. Ya, entonces fíjense aquí, f de x arco seno. Primero factorizamos, a veces con estos ejercicios dice aquí, uno debe combinar los métodos de derivación, pero ese es cuando no había computadora, pero de todas maneras ustedes tienen que entrenar. Primer paso, factorizamos eso, determinamos la derivada y simplificamos, miren, y siempre el ejercicio es chiquito. Mis otros alumnos hicieron 80 derivadas, ya, de esto. Aquí, por ejemplo, igual hay que simplificar 2 tangentes y el seno sobre coseno puede ser 1 por eso y tangente por secante y ya la simplificación es menos, secante cuarta. Miren, más fácil. Y entonces así sucesivamente, aquí hay igual otro ejercicio largando y ahí está. Entonces, ¿sabe? El que quiera aprender derivada de esto, tiene que hacer, aquí se lo voy a anotar, libro, cálculo a una variable. Yo les he pasado digital esto. Autor, Claudio Pita Ruiz. Claudio Pita Ruiz. Ejercicio. Si quiere hacerme caso. 1 al 80. Si usted hace ese ejercicio solito, se lo creo que sabe derivar. Y puede verificar la respuesta con el derive. Y aquí en el práctico hay más o menos eso. Cómo derivar. Ahí está, ejercicio mezclado. De ejercicio de Claudio Pita. Aquí están los con respuestas. Pueden hacer ustedes y ahí está la respuesta. O hacer y buscar en el derive lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso serían las técnicas. Yo hice un poco rápido, pero esto es puramente técnicas de derivación. ¿Ya? Entonces, depende de ustedes para practicar. Eso sería por hoy, jóvenes. Por hoy va a ser eso nomás. Las técnicas de derivación. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta para que deje de compartir esto. ¿Ya? ¿Qué dicen, joven? Eso es ahora técnicas de derivación. Ahí no sé cuántos prácticos ya hice, cuántos prácticos serán, varios ya son, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Esta partecita es rápida nomás porque hay que hacer las técnicas, las aplicaciones de la derivada, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Sobre la materia o las clases o el parcial, ingeniero. ¿Cuál parcial? No hay parcial. Es las exposiciones. Al final vamos a tomar, sí, puras exposiciones de los prácticos. Al final podemos tomar, si tanto quieren dar examen, un examen oral. Ya cada uno va a defender un examen, una pregunta que le hagan su compañero. Todas las actividades valen sobre 100. Por eso les he dicho a ustedes, en vano están desertando los otros porque hay que exponer nomás los prácticos, ¿no? Esa es su nota del examen.
Después vamos a corregir los prácticos resueltos, todos, en un apunte, como quedamos pues a inicio, ¿no? Y después también los apuntes, ¿no? Bien hechitos. Por ahí no tomamos examen, ¿ya? Listo, así que no se esperancen Entendido, cuando, entendido. ¿ya? Está Sí, bien, sí, por eso sí, se comprende. pónganle interés a resolver y exponer los prácticos. Esa es la nota, ¿ya? ¿Está bien? Si quieren tomamos un examencito, pero no es necesario, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué les parece? Listo. No es más jóvenes. Nos vemos entonces. Profe, una Vayan a ver. pregunta. Sí, dígame. Sobre las clases grabadas no se suben aún a la plataforma. Hay algunas clases que no están subidas. Sí, lo que pasa es que la plataforma está mal. Ahora lo voy a subir todo lo que falte, ¿ya? Todos los que están con Sí, fecha porque lo voy hasta a ahora subir. también estaba mal. Sí, seguía mal. O si no, a su WhatsApp le voy a mandar si es que sigue mal al WhatsApp del grupo, ¿ya? ¿Está bien? Ya, muchas Algunos gracias. grupos mandé así porque, o si no, a Classroom vamos a hacer, pero no. En la plataforma hay algunos porque no, eso de la U no sirve a veces. ¿Listo? Nos vemos entonces, jóvenes. Que Nos les vaya vemos. bien. ¿Ya? Hasta luego. Buenas Chao, noches. chao.